Bueno, pues muy buenos días, tengan todos ustedes, que Dios les bendiga. El día de hoy vamos a continuar con la serie Identidad. Y bueno, pareciera que fuera una serie dentro de una serie, porque yo les comentaba que cuando comenzamos a mirar acerca de esta serie de Identidad, todo inició porque me llamaba la atención cómo muchos creyentes asumían su relación con el Señor como si fuéramos nosotros los que determináramos cómo relacionarnos con Dios y no Él. Pareciera que nosotros fuéramos los señores y Él estuviera a nuestro servicio. Pero cuando empezamos a abarcar más el tema, pues vemos que es algo inmenso, que realmente yo creo que no lo terminaríamos de abarcar nunca, pero hemos dejado cierto fundamento, cómo la identidad del ser humano responde a su inicio, a su formación, a su creación, y eso nos lleva a Dios. El ser humano, al despegarse y al cerrar las puertas a Dios en su vida, lo único que produce en su vida es precisamente falta de identidad, falta de propósito, de dirección. Por eso en la actualidad vemos muchas personas que no saben ni quiénes son, de dónde vienen, ni mucho menos hacia dónde se dirigen. Y esto es debido a que no tienen un punto de referencia. El punto de referencia encontramos que es Dios y nos lo da las Escrituras. Ahora, el día de hoy voy a abordar un tema, como decía, pareciera como si fuera una serie dentro de otra serie, que es identidad de género. Y realmente esto de identidad de género es igual un monstruo, ¿no? Es un tema muy amplio. No pretendo abordar todo el día de hoy. El día de hoy es la primera parte, no sé cuántas vayamos a tener, pero de alguna forma quiero comenzar con algo básico, con algo ir de menos a más, porque es un tema donde hay muchos términos, muchos conceptos, muchas ideas que de alguna manera son muy técnicas y que generalmente no estamos habituados a estos términos. Entonces quiero llevarla de una manera despacio y el día de hoy quiero poner primeramente el fundamento acerca de qué es la ideología de género. Y vamos a ver a la luz de las Escrituras prácticamente qué es lo que Dios nos dice. Porque la ideología de género, los que abrazan esta ideología, porque voy a hablar más adelante que la identidad es una ideología, al final de cuentas lo abraza el punto de referencia a la cultura. Pero ¿qué dice la Biblia? Nosotros vamos a ver cómo al cerrar la puerta de lo que Dios opina respecto a la sexualidad del ser humano, entonces se deriva, ¿no?, lo que se puede decir un monstruo, ¿no?, en la vida sexual del hombre. Hablando en términos generales, no hablando solamente del sexo masculino. Bueno, ahora en estos tiempos pues hay muchos géneros, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas vamos a ver, yo no me voy a meter en terrenos de que si hay ciertas masas en el sentido político y todo eso, no me voy a meter en eso. Yo me voy a enfocar a la conducta, porque sea que sea una manipulación política y todo esto, que realmente hay algo de eso, lo que a nosotros nos interesa es ver que independientemente de eso, sí se manifiesta una conducta que no obedece al orden de Dios. Entonces es ahí donde vamos a apuntar nosotros. Porque mismo si fuera una, como se dice en la actualidad, ¿no?, y realmente es cierto, hay masas que están promoviendo esto, si el ser humano tuviera una alineación correcta con Dios, independientemente de lo que venga de ideología, el ser humano se va a mantener en rectitud con Dios. Sin embargo, ¿qué produce esa conducta en el hombre? Y vamos a ver qué es la rebelión abierta que existe en el corazón del hombre. Entonces, primeramente quiero definir qué es ideología de género. Ideología de género se entiende como la percepción que cada individuo tiene de sí mismo. O sea, ¿qué quiere decir con esto? En cómo se identifica, independientemente de su sexo biológico. En épocas anteriores, generalmente no había problema respecto al término sexo y género, porque se usaban en formas intercambiables, como sinónimas. Pero últimamente, en los últimos años, han distinguido la diferencia entre sexo biológico, que se refiere simplemente a la biología, y género, que no importa si tú naciste con órganos reproductores masculinos, tú te identificas con el sexo opuesto. Y es precisamente eso el fundamento y la esencia de la ideología de género, que vuelvo a repetir, se refiere a la identidad que cada individuo tiene de sí mismo independientemente de su sexo asignado, o sea, con el sexo con el que haya nacido. Ahora, cuando nosotros hablamos de identidad de género, estamos hablando de lo que es la sexualidad en el hombre.
Cuando hablamos de la sexualidad en el hombre, nos metemos en problemas. ¿Por qué razón? Porque la sexualidad es uno de los pecados más comunes dentro de la humanidad. Incluso lo vemos en la Biblia. Desde el Génesis hasta todo lo que abarca las escrituras, vemos que generalmente venía de alguna manera juicio a naciones, a familias o a personas debido a de alguna manera a su desviación, ¿no? Respecto al orden establecido de Dios, al diseño. Y eso ha venido juicio a través de estas conductas, estos pecados. Ahora, yo no quiero tampoco que veamos, de alguna manera mi intención no es señalar cierta situación o cierta conducta, porque al final todo tipo de pecado vamos a ver que es enjuiciado de parte de Dios. Esto no se limita a ciertas conductas, se limita a toda conducta que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, cuando hablamos de la sexualidad, complica esta situación al hablar de ello. ¿Por qué? Porque el hombre no se conforma con experimentar su práctica sexual y limitarla entre un hombre y una mujer, sino que busca una diversidad sexual. Esta diversidad sexual, ellos buscan a través de ella expresar su afecto, su erotismo, su deseo entre personas, donde incluye lo que es la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad. Ahora, ¿qué vamos a definir cada uno de estos términos para ir paso a paso? Primeramente, ¿a qué se refiere la heterosexualidad? Bueno, se refiere a la orientación sexual caracterizada por el deseo y la atracción que tiene una persona hacia un sexo opuesto. Lo contrario a lo que es la homosexualidad, que se refiere obviamente a relaciones eróticas entre individuos del mismo sexo. La bisexualidad se refiere a las relaciones eróticas de individuos, ya sea hombre o mujer, o sea, de ambos sexos. Ahora, cuando estamos hablando de lo que es la diversidad sexual, busca pretender satisfacer sus deseos sexuales, no importa si sea hombre o sea mujer, busca una diversidad. Si partimos de ahí, nosotros podemos ver que la diversidad sexual cuestiona de que exista una sola forma de ejercer la sexualidad. O sea, hablando de hombre y mujer, ¿por qué limitarnos? Si después de todo, pues se puede experimentar cosas nuevas. Entonces, la diversidad sexual prácticamente lo que está haciendo es abrirle la puerta a una descomposición de los deseos de que cada persona tenga. O sea, ¿para qué limitarte solamente con lo que es heterosexual? Vayamos a la homosexualidad e incluso a lo que es bisexual. Y ahora hay muchas otras prácticas, ¿no? Pero dentro de lo que es la diversidad sexual, ahí incluye en esa diversidad que la identidad de género de una persona puede ser independientemente al sexo en el que nació. O sea, no necesitas realmente conformarte con el hecho de saber que eres hombre porque tienes un aparato reproductor masculino. O sea, ¿por qué? Puedes abarcarte más. Si tú te identificas con mujer, independientemente sea tu sexo asignado, pues puedes practicar tu sexualidad de esa forma, ¿no? Y ahí es donde vemos muchos hombres que de alguna manera escuchamos que un hombre dio a luz. ¿Por qué? Pues porque esa persona no era hombre en realidad, era una mujer que de alguna manera a través de hormonas hizo una transformación externa, pero que dio a luz porque su esencia era mujer. Entonces, vamos a ir abarcando poco a poco este tema, porque en pocas palabras, una persona puede nacer con órganos masculinos, como dicen ellos, pero identificarse con un género distinto. En este caso, como mencionaba en el ejemplo, pues me identifico como mujer o viceversa. Miren, en la actualidad, muchos han comenzado a opinar que el sexo define solo características biológicas que causan que un individuo sea varón o hembra, pero que el género, ya sea masculino o femenino, es una construcción social, más no biológica. Ellos tratan de meternos la idea de que el género es independiente al sexo asignado. Sexo asignado se dice en el momento en que una persona o un bebé nace, en ese momento se le asigna el sexo dependiendo su aparato reproductor, sea masculino o sea femenino. Entonces ellos dicen, bueno, tú naciste con un sexo asignado, pero al crecer de los años, pues tuviste una tendencia de que descubriste que estabas en el cuerpo equivocado. Y de alguna manera eso se llama disforia. Pero vamos a ir viendo cómo
Ahora, antes la psicología lo trataba como un trastorno y ahora ya se empiezan a ver las cosas normales, lo que hemos venido hablando. Nos tratan de vender de que nosotros compremos la idea de que a lo anormal le llamemos normal. Ahora, ¿cómo puede esto afectar en la vida de las generaciones que vienen detrás de nosotros? Cambiándoles sus valores morales. Porque si en la actualidad se les empieza a enseñar que esto es algo normal, vamos a ver ya hacia el final que esa persona va a crecer con un comportamiento que no se ajusta al diseño divino y no va a sentir culpa. ¿Por qué no va a sentir culpa? ¿Cómo se va a sentir culpa si su conciencia fue modificada de acuerdo a sus valores morales y ahora su conciencia ya no la acusa de que está bien o está mal lo que está haciendo? La conciencia es un medio que Dios dejó en el ser humano, es una gracia de Dios proporcionada a nosotros para que en el momento que yo tomo algo que no es mío, algo me dice en mi interior, hiciste algo malo. Y viene ese sentimiento de culpa en base a un hecho real y objetivo. Yo efectivamente tomé esto que no es mío. Pero la ideología nos trata de vender la idea de que no está en base a los hechos verídicos o hechos objetivos, sino nos mete la idea de que de alguna forma es algo normal a pesar de que yo efectivamente estoy tomando mi Biblia. No, tú no la tomaste. Y eso es un ejemplo obvio de lo que es ideología. No, tú no eres hombre. ¿Por qué? Porque te percibes como mujer. Oye, pero yo me pongo delante del espejo y el espejo a mí me dice que soy hombre, pero no es la realidad de las cosas. O sea, fíjate nada más hasta dónde lleva esta situación. Nos llevan a negar la realidad de los hechos evidentes. Entonces nos llevan a que compremos la mentira como tal. ¿A dónde va el ataque? A la mente. A hacernos creer que las cosas son normales dependiendo cómo tú te sientes y te percibas. Es por eso que viene mucha frustración en la vida de las personas. Oye, yo ya no sé quién soy. Claro, no vas a saber quién eres porque cerraste las puertas a la única verdad absoluta. Y lo absoluto lo da Dios. Cuando leemos la Biblia nos muestra blanco y negro. Hombre, mujer, condenación, infierno, salvo o hijos de Dios, hijos del diablo. No hay términos medios. Pero cuando nos quitamos de este parámetro que nosotros tenemos, no hay una unidad de medida en la cual yo pueda regir mi conducta. O sea, ¿qué unidad de medida puede existir fuera de Dios? ¿Quién nos puede establecer qué es lo bueno y qué es lo malo? Todo lo demás fuera de las Escrituras es subjetivo. Por eso es ahí donde la culpa muchas veces no surge su efecto, porque al apagar y cerrarle la puerta a la objetividad de lo que Dios nos dice, entonces para mí el hecho de que a pesar de que tengo un cuerpo que el espejo me indica que es masculino y yo me perciba como mujer, al final de cuentas no es malo, porque ¿quién regula mi conducta sexual? ¿Quién puede opinar respecto a eso si ahora todo es relativo? Todo depende, todo se mide bajo el lente en cómo mires las cosas. ¿Quién me puede decir? Claro, por eso han cerrado las escrituras tanto en la sociedad como en las escuelas, porque así cambiamos los valores de los niños, de la generación que viene detrás de nosotros, y entonces ya no van a tener un parámetro donde regular qué es bueno y qué es malo. Y en el día que violen lo que la Biblia dice, entonces ellos no van a poder tener culpa por su acción, porque la cultura le está diciendo, y eso es ideología, la ideología nos está diciendo que eso no es malo. Ahora, quiero que veamos lo siguiente. Para la sociedad actual, la biología no tiene nada que ver con la identidad de género. Eso es lo que la sociedad actual nos quiere decir. Pero miren, este término de biología, de identidad, de género, el término género es un término muy amplio. Pero cuando la biología, refiriéndose al sistema de reproducción sexual de los seres vivos, determina la existencia básicamente de dos géneros. ¿Cómo la biología determina la existencia de solo dos géneros? En base a los órganos reproductores que un individuo tiene. En base a eso solamente o eres mujer o eres hombre. Es la evidencia científica lo que nos da a entender que solamente hay dos tipos de género.
¿no? Independientemente de lo que nos traten de meter a la idea en la cabeza. O sea, realmente solamente hay dos tipos. ¿Cómo lo demuestra la ciencia? A través de solamente dos aparatos reproductores. No hay más. O sea, ¿cómo pudiera el ser humano reproducirse fuera de estos dos géneros? No existe otro. Miren, la ideología de género es un ataque directo a la creación de Dios y es una manifestación abierta a la rebelión en contra de su creador. La identidad de género ataca lo que Dios estableció como el matrimonio, que es un hombre y una mujer. El matrimonio se basa en el entendimiento de que en su naturaleza el hombre y la mujer están capacitados de formas diferentes, que cuando ellos se unen en una relación conyugal, forman un complemento, el uno al otro, que los lleva en un momento a desarrollar capacidades nuevas como la procreación. Sin embargo, esta ideología no solo no está basada en lo que no es científico, sino en lo irracional. Porque si la reproducción solo es posible mediante las relaciones heterosexuales, entiéndase hombre y mujer, entonces nosotros podemos entender que si todos fuéramos homosexuales, no podría reproducirse la sociedad. No, ni la especie humana. Entonces nosotros nos damos cuenta que la ideología de género es algo irracional, algo que de alguna forma va incluso en contra de la lógica, porque ¿cómo pudiera el ser humano seguirse reproduciéndose si todos tuviéramos un mismo género? Entonces, lo que nosotros debemos de apuntar, y quiero señalar el día de hoy, es a la pregunta con la que comencé al inicio. No nos vamos a meter si hay un grupo que está detrás de todo esto, nos vamos a meter en el sentido de que ¿qué lleva a una persona a presentar este comportamiento? ¿Qué lo lleva? ¿Qué produce, qué motivó a una persona a creer esto que acabo de mencionar, que se acepta como ideología de género? Si la misma biología nos muestra que solamente hay dos géneros. O sea, ¿qué lo lleva? Bueno, muchos creen que el comportamiento se debe a un patrón genético. ¿Qué quiere decir? Que ya nacemos con esos genes, que ya nacemos con una condición de esta manera. Ahora bien, aquellos que creen que el comportamiento se debe a un patrón genético, las evidencias científicas lo desmienten. ¿Por qué lo desmienten? Miren, el núcleo de cada célula, o mejor dicho, cada ser humano tiene moléculas, tiene células. Y una de estas células tienen diferentes combinaciones, que lo que se conoce como el ADN. El ADN es lo que en un momento dado muestra las características que un ser humano va a tener, ya sea en su cabello o en el tono de piel. E incluso cualquier otro rasgo que de alguna manera sea individual a la persona, o sea un rasgo característico de la persona. Pero una de las cosas que todos yo creo que vimos desde la primaria es de que el ser humano tiene 23 pares de cromosomas. 23 pares, de los cuales 22 pares se conocen como autosomas. ¿Qué quiero decir con autosomas o qué quiere decir la ciencia con autosomas? Que estos 22 pares de cromosomas son los responsables de transferir la información genética de los padres a su descendencia. Pero de esos 23 cromosomas solamente existe un par que tiene relación a lo que se refiere al sexo. Y quiero que veamos estos 22 pares de cromosomas que hace rato hablaba que transmite la información genética de los padres a los hijos, son iguales entre hombres y mujeres, son iguales ahí. Pero la única diferencia es en los cromosomas sexuales, porque ahí sí está señalado masculino y femenino. Ahora, este último par precisamente lo conocemos como cromosomas sexuales. Y aquí existe una diferencia porque las personas femeninas tienen un cromosoma XX y los varones tenemos XY. ¿Qué quiere decir esto? Que el sexo está determinado por el tipo de gen que el feto recibe de sus padres. ¿Qué implica? Que en el momento de la concepción, la madre va a aportar X o el padre va a aportar X o Y. Por eso se dice que el padre o el varón es el que define en un momento dado, por llamarlo así, el sexo del niño. Porque él o aporta X o aporta Y, pero la mamá solamente puede aportar X. Ahora bien, miren, aunque el sexo queda determinado
en el momento de la concepción, esto es bien interesante, fíjense, porque estamos viendo que el sexo queda designado de acuerdo a qué tipo de cromosomas recibe el niño. Pero aunque el sexo está determinado en el momento ya de la concepción, resulta que el estado del feto al desarrollarse, no importa qué tipo de sexo sea, si sea femenino o masculino, durante las primeras 6 semanas, o sea, no hay diferencia. No hay diferencia, no se distingue si es hombre o es mujer, o sea, no hay diferencia. Pero a partir de la 6ª semana aparece una proteína que en inglés es SRY, no les voy a decir en inglés cómo se dice porque después ya me echan carrilla, pero bueno, pero ¿qué implica esta proteína? Miren, esta proteína es la responsable de la formación de los órganos masculinos y esta proteína empieza a surgir a partir de la 6ª semana. Todo feto o toda concepción que está desarrollándose que no tenga esta proteína, entonces se empieza a formar los órganos reproductores femeninos. Ahora bien, ¿qué ocurre? Tengamos un supuesto, en base a lo que acabo de mencionar, hagamos un supuesto. ¿Qué ocurre si un hombre se somete a una cirugía plástica para cambiar de sexo? ¿Qué ocurre? Miren, después del proceso quirúrgico, la pregunta sería, ¿esa persona es un hombre o realmente ahora es una mujer? Si nosotros juzgamos por la apariencia externa, tendríamos que decir, pues, y concluir que es una mujer, ¿no? Pero, ¿cuál es la realidad? Es una mujer en el aspecto externo, por la operación y todo lo que se llevó a cabo de cambio de sexo. Pero como ya dijimos que cada órgano viviente o en cada órgano viviente hay un solo tipo de molécula que contiene toda la información genética usada en su desarrollo y funcionamiento, que es precisamente el ADN, que es la responsable de transmitir toda la información genética y que se hereda de un momento a otro. Ahora bien, entonces nosotros podemos decir que esta información reside dentro del núcleo de cada célula, de cada organismo. O sea, ¿qué quiero decir con todo este rollo? Que al final de cuentas, una persona que va a hacerse un cambio de sexo no puede cambiar su ADN, no puede cambiar sus cromosomas. Si esa persona realiza un cambio de sexo, el cambio solamente es externo. Y externamente, a lo mejor hizo un cambio a masculino, a varón. Sin embargo, dentro de ese cuerpo sigue siendo mujer. ¿Por qué sigue siendo mujer? Porque hay algo que no se puede cambiar. Y eso que no se puede cambiar es los cromosomas, que una persona tenga XX o XY y el género. O sea, eso no se puede cambiar. E incluso nosotros vamos a darnos cuenta que la ideología de género afirma que el sexo es algo impuesto. No, es que el sexo es algo que se nos asigna por los padres o incluso que depende de un comportamiento social de la cultura. Pero déjenme decirles algo. La genética y la biología afirman que el fundamento científico de ser hombre o ser llamado mujer está dado en función a sus aparatos reproductores. O sea que solamente hay 2 géneros, sea varón o sea femenino, porque no existe otro aparato, no existe un tercer aparato de reproducción. Entonces, una de las cosas que nosotros nos damos cuenta, que una persona puede hacer un cambio externo, pero no deja de perder su esencia. Sigue siendo ya sea hombre o sigue siendo ya sea mujer. Incluso, ¿qué nos dice la antropología forense? Miren, si encuentran unos restos de personas que vivieron hace años atrás, la antropología forense se dedica básicamente a investigar si esa persona o esos restos de esa persona es mujer o es hombre. ¿Cómo lo saben? Porque existen huesos masculinos y huesos femeninos. Existen cromosomas masculinos y cromosomas femeninos. La composición incluso cerebral es diferente entre el hombre y la mujer. Pensamos distintos por diseño divino. Entonces nos damos cuenta que una persona puede cambiar externamente, pero lo único que está haciendo es ir en contra del diseño que Dios preparó para esa persona.
¿Por qué encuentran mucha frustración? E incluso aquellas personas y en países que aceptan esto y no hay ningún problema en sus leyes, son personas que viven con un sentimiento de suicidio, porque encuentran un vacío profundo dentro de ellos, porque de alguna manera no fueron diseñados para eso. Cuando una persona o algo no es diseñado para lo cual fue creado, encuentra un despropósito en su vida total, ¿no? Y ese es el punto. Miren, un ejemplo así, a grandes rasgos de esto. ¿Qué sucede con aquellos que de alguna manera van de mujer en mujer o de hombre en hombre? Buscan de alguna manera encontrar una satisfacción y llenar el vacío que ellos pueda haber en su corazón. Pero ¿qué es lo que descubren al final de cuentas? Que terminan más vacío que como comenzaron. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que han caído más bajo cada día conforme pasa el tiempo. Y ahí nos damos cuenta que ese estado es el producto de no alinearse efectivamente a la voluntad de Dios para él. Y esto sucede en cada área en el que el ser humano pueda vivir, no solamente en este aspecto de ideología de género, en todo tipo de comportamiento que el ser humano manifiesta y no se conforma a la voluntad de Dios, se encontrará más vacío que como comenzó. ¿No es cierto? Y una de las cosas que nosotros vemos es que la identidad de género es una ideología. ¿Por qué ideología? Miren, ¿cómo se define ideología? Ideología está formada por una palabra que es idea, que se define como apariencia o forma, y un sufijo que es precisamente logía, que simplemente se refiere al estudio de algo. Ahora, ¿qué quiere decir entonces ideología? Bueno, es el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, una colectividad o una época. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan del marxismo? Bueno, eso fue una ideología, algo que caracterizó ciertas personas, algo que caracterizó ciertas épocas. Pero esto de ideología va más allá. ¿Por qué razón? Porque se caracteriza por conservar o transformar el sistema social, económico, político y cultural que existe en la actualidad. Y este es el mayor problema. ¿Por qué? Porque una ideología busca cambiar los valores de la sociedad. Y este es el punto de donde nosotros necesitamos poner atención. Que si nosotros no nos estabilizamos en nuestras ideales, en nuestros principios, en nuestras convicciones morales que vienen directamente de Dios, entonces no vamos a tener un parámetro donde medir qué es bueno y qué es malo. Porque cuando tú dices a una persona, oye, adulterar es malo, oye, ya deja de ser irresponsable con tu familia, eso es malo. Entonces esa persona va a decir, bueno, ¿y tú por qué me dices eso? O sea, ¿a quién le importa? Al final de cuentas, todo el mundo hace lo que quiere, ¿no? Y aparte de todo, pues, ¿qué es lo que a mí me culpa? O sea, ¿qué me acusa a mí? O sea, ¿qué norma existe para decir que estoy bien o estoy haciendo mal? Y eso sucede cuando se cierra las puertas a Dios dentro de la sociedad, pero sobre todo dentro de la vida de uno mismo. Porque cuando nosotros como personas, hablando de una manera personal, cerramos el consejo de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón, entonces nos autogobernamos a nosotros mismos. Y cuando viene un autogobierno, no hay quien te diga qué tienes que hacer, porque lo primero que respondemos es, ¿y tú quién eres para decirme? Yo hago lo que a mí se me da la gana. Y es en esa rebelión abierta donde el hombre empieza a despegarse de Dios y empieza a descomponerse moralmente, mentalmente, y todo eso se ve reflejado en su conducta, porque llegan a decir, ¿en qué me he convertido? Soy un monstruo. ¿No les ha pasado que muchos en un momento dado llegamos? Bueno, yo sí llegué a ese punto de decir, oye, ¿en qué me he convertido? Incluso no solamente yo llego a esa conclusión. Las personas que estaban al lado me dijeron, oye, ¿en qué momento te corrompiste? Así, ¿en qué momento te corrompiste? Y cuando escuché esas palabras, yo reaccioné y dije, ¿en qué momento me corrompí? O sea, ¿en qué momento empecé a caminar lejos de mi parámetro a tal manera que hubo ya una gran distancia entre mi punto de referencia y mi estado actual en el que me encontraba? ¿Y saben en qué momento uno puede identificar que nos empezamos a corromper? Cuando nos empezamos a apartar del parámetro y del punto de enfoque que es Dios. ¿No? Es Dios. Y yo me acuerdo cuando recién llegamos acá con mi sobrino, que yo llegué con mi sobrino, nos recibió la de migración, ¿no?
Y dice, ¿qué hacen aquí? Aquí tienen la oportunidad de que sus vidas cambien. Y mi sobrino lo primero que dijo, eso es lo que nosotros queremos. Y fíjense, esta historia está bien, porque viene a lo que es. Resulta que tú, ya sabes, ¿no? Los que entramos así, pues buscas un cambio de nombre donde trabajas. Y yo dije, voy a cambiar de nombre. Pero yo pensé, me voy a cambiar de nombre porque quiero cambiar mi vida. O sea, quiero ser otra persona. Y al pasar de los tiempos, ¿qué descubrimos? Que seguimos siendo los mismos. ¿Por qué? Porque el cambio no viene de afuera, el cambio viene de adentro. No importa que te cambies de nombre, no importa que cambies de lugar, no importa lo que tú hagas externamente, si en tu interior no es cambiado por el poder de Dios. Y así sucede en lo que estamos tratando. Muchos buscan en un momento dado una solución a la problemática de su estado emocional, porque al final de cuentas, los que buscan la ideología es solamente hacer de acuerdo a lo que ellos sienten, a lo que ellos quieren. O sea, no, es que yo siento esto, yo tengo el deseo de ser así, yo tengo el deseo de tener ahora identificarme con este aspecto, ¿no? Yo tengo este deseo. Fíjate nada más, ponen el punto de partida a través de sus deseos y de sus emociones y de sus sentimientos. Y ese es el problema precisamente, porque la Biblia nunca coloca las emociones como el punto de partida de nuestra conducta. La Biblia parte de un principio bíblico, una conducta correcta para que vengan a nosotros emociones y sentimientos correctos. Y lo he ilustrado de una manera muy sencilla cuando tú tienes algo con alguien y tú reacciones de acuerdo a tu emoción, no lo quieres ni ver, pero ¿qué estás haciendo? Actuando de acuerdo a lo que tú sientes. Y muchos todavía apelan, no quiero ser hipócrita. ¿Por qué? Porque no quiero hacer algo que no sienta. Pero eso no se trata de hipocresía, perdón. Esto se trata de que ese sentimiento te está llevando a ir en contra de lo que Dios te está estableciendo. Perdona, ve y salda la cuenta. Entonces, cuando una persona va en contra de lo que siente y en base a una conducta correcta, ¿qué es lo que deviene? Un sentimiento correcto. ¿No les pasa? Descansé. O sea, yo no sé qué hubo, pero cuando yo me puse a cuentas, mira, descansé totalmente. Pero hay muchos que viven atados. ¿Por qué? Porque no se quieren ajustar al parámetro de Dios. Y es lo mismo en la ideología, porque no hay secreto en esto. Todo parte de un mismo fundamento: desviarnos y apartarnos del consejo de Dios y del diseño que Dios estableció. Miren, una ideología reflexiona sobre cómo actúa la sociedad en su conjunto. Y en base a eso, elabora un plan de acción para acercarse a lo que consideran la sociedad ideal. ¿Cuál es la sociedad ideal para esta ideología? Reivindicar la diversidad sexual. Es un derecho para todos, no importa si tú te sientes bien yendo de persona a persona, de animal en animal, porque ahora ya está con los árboles. O sea, esto es increíble, hermanos. La manifestación que estamos viendo a nuestro alrededor es, como comencé diciendo, antilógica, antirracional. Pero ¿por qué la gente lo asume como algo que tienes que expresar y experimentar tu sexualidad? No importa enfocarte nada más entre hombre y mujer. ¿Para qué limitarnos? Si el campo de disfrute es muy amplio y no se dan cuenta que es ir en contra de la voluntad de Dios. Y muchos dicen, bueno, pero ¿cómo es que Dios no hace nada? O sea, ¿cómo yo puedo saber que realmente Dios está en medio de esta situación? Dios está hablando a mi vida. O sea, ¿cómo puedo saber que es algo correcto o no algo correcto si no veo a Dios? Bueno, vayamos a Romanos 1:18. Una de las cosas que nosotros vemos en las Escrituras y una doctrina que es fascinante es la autorrevelación de Dios. ¿Qué quiere decir la autorrevelación de Dios? La autorrevelación de Dios se refiere a que Dios se ha dado a conocer a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios te diseñó hombre, que Dios te diseñó mujer y no dio la vuelta y dijo, bueno, ya los hice, pues ahí háganse ustedes bolas. Ahí lo que ustedes quieran hacer con su sexualidad. No. Dios hizo al hombre, Dios hizo a la mujer y no solamente
y nos hizo, sino se dio a conocer. Él permitió que nosotros lo conociéramos. Ahora, ¿cómo podemos conocerlo? Fíjense, este texto comienza en Romanos 1:18 de una manera, ¿cómo le podemos decir? Dura. O sea, como que el que lo escucha quisiera taparse los oídos. Es difícil digerir que un Dios que nos han pintado como santo, un Dios que nos han pintado como todo amor, un Dios que está interesado en cumplir mis sueños, ahora la Biblia lo presente como un Dios airado. Fíjense cómo dice el verso 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Fíjense, no solamente está encajonando una conducta sexual, ¿no? Como la que estamos tratando. No, dice toda impiedad, toda impiedad. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Una de las cosas que busca precisamente esta ideología es sacar a Dios del corazón de las personas, de su mente, de su vida. O sea, no hay un patrón, nosotros somos el patrón, nosotros nos autogobernamos. El estándar, medida de conducta soy yo mismo. O sea, no hay, si tú te percibes así, no importa los que opinen los demás. Y fíjate, una de las cosas que vemos en la Biblia es precisamente que la ira de Dios viene contra toda impiedad. Ahora, ¿qué es lo que busca precisamente esto? Como ahorita decía, sacar a Dios de la vida de las personas. Y aquí dice el texto que acabamos de leer, que la ira de Dios viene precisamente contra toda aquella impiedad que busca extirpar o sacar a Dios de su sistema. ¿Cómo lo vemos? Mira lo que dice el verso 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Al final del versículo 18 dice que los hombres detienen con injusticia la verdad. Ahora la pregunta es, ¿qué verdad se refiere? Que la verdad puede ser mucha, ¿no? Pero en el texto se refiere a la verdad de la existencia de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque el mismo versículo 19 lo dice, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, Dios se lo dio a conocer. Dios de alguna manera no es un Dios que te hizo, te formó y dijo, bueno, ahora me aíslo de mi creación. No, Dios se ha dado a conocer a nosotros. ¿Cómo se ha dado a conocer? Aquellos que dicen, bueno, si Dios existe, ¿por qué no manifiesta su poder? Hay ateos que de alguna manera en sus conferencias se levantan y empiezan a maldecir a Dios. Empiezan de alguna manera injuriar a Dios y dicen, ¿ya vieron? Esta es una evidencia de que Dios no existe, porque si existiera ya me hubiera matado. Pero déjenme decirles algo. Dice la Biblia aquí en el verso 20 que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, que Dios se ha dado a conocer a través de su creación. Que tú cuando te levantas en la mañana y ves esos copos de nieve tan hermosos, esa temperatura -40 tan hermosa, o sea, cuando tú ves todo eso, no puedes decir, wow, o sea, nos levantamos y de repente esto surgió de la noche a la mañana. O sea, como hablábamos la vez pasada, mira cómo yo estoy hablando ahorita, estoy moviendo mis brazos y automáticamente la información viene de mi cerebro hacia todo mi cuerpo. O sea, esto fue el resultado de un accidente. La Biblia dice que toda la creación da testimonio de que hay un Dios y un diseñador detrás de todo esto que vemos. La creación da testimonio de que Dios existe. Por eso dice, no tienen excusa. ¿Qué implica? Mira lo que dice el verso 21. Y aquí es el problema. Pues habiendo conocido a Dios, o sea, conocer a Dios se refiere a no como nosotros lo conocemos, sino conocer a Dios como que realmente existe. Dice, no le glorificaron como a Dios. O sea, hay muchos que dicen, bueno, sí, Dios existe. Yo sé que Dios existe, pero no se someten. O sea, cuando dicen no le glorificaron, ¿cómo es una forma de glorificar a Dios? A través de nuestro sometimiento, ¿no es cierto? A través de nuestra rendición. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede? Ahora deificamos al hombre.
y lo elevamos a una posición de divinidad donde dice, nadie te puede decir qué es lo que tú puedes hacer. Y este es el resultado de la evolución. Y no me estoy refiriendo básicamente que pasamos del Homo sapiens al chango, o del chango al Homo sapiens, mejor dicho, sino me estoy refiriendo a que esta doctrina diabólica es una espiral ascendente donde coloca al hombre en la cúspide, donde el hombre sigue evolucionando. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que las escrituras son bien claras. Ellos realmente saben que Dios existe. Así como hay muchos de los que estamos aquí, sabemos que Dios existe, pero no hay un sometimiento a Él. No hay una adoración a Dios a través de su rendición. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Miren, esta palabra envanecer se refiere a una lógica pervertida. ¿Qué quiere decir esto? Te estás viendo en el espejo y la evidencia dice que eres un varón, pero tú dices, no, soy una mujer atrapado en el cuerpo de un varón. Se refiere a una lógica pervertida. Lo que las escrituras nos dicen. ¿Cómo viene el resultado de esa lógica pervertida? A la negativa de la existencia de Dios. Pero no solamente de definir que Dios existe, sí, porque muchos de ellos creen en Dios, pero no se someten a Él. No glorifican a Dios a través de sus vidas. ¿Por qué no glorifican a Dios a través de sus vidas? Porque precisamente la homosexualidad ofende a Dios, porque rechaza su diseño y sobre todo degrada la imagen de Dios en el hombre. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que fuimos hechos y formados a su imagen y semejanza? Entonces, cuando el ser humano adopta una conducta que es contraria al diseño de Dios, está denigrando la imagen de Dios en él. No hay una glorificación a través de sus acciones. Entonces, muchos de ellos creen en Dios. Incluso hay iglesias que se aprecian de ser cristianas, donde pues hay de todo. De hecho, son iglesias inclusivas. Aquí le entra el que quiera y como sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos en cierta manera llegan a conocer a Dios, pero no se someten. Y lo que la Biblia dice en el verso 21 es precisamente eso. Conocen a Dios, que Él existe, pero no le glorifican como a Dios, ni le dan gracias, sino que su lógica pervertida en su mente, su necio corazón entenebrecido, o sea, el corazón está lleno de tinieblas, es lo que en otra traducción se puede decir, su corazón está lleno de tinieblas. Ahora, un corazón lleno de tinieblas, con una mente pervertida, ¿qué es lo que dice? Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Por qué? Porque ellos elevaron a la altura al hombre, a la altura divina. Lo que hemos estudiado a lo largo de estas enseñanzas del humanismo. El humanismo no solamente, miren, somos el resultado de todas esas filosofías de atrás. Somos el resultado de todo eso. Y es una de las cosas que vemos, profesando ser sabios se hicieron necios. Y mira lo que dice el 23. Cambiaron, o sea, rebajaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, veamos cómo rebajaron esta semejanza a Dios. Verso 24. Una vez que Dios mira esta situación en el ser humano, dice ahí, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esto es rebajar la imagen de Dios en ellos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Lógica pervertida, honrando y dando culto a las criaturas, o sea, al hombre mismo, elevado a un estado de deificación, o sea, él mismo se hace Dios, que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Y cuál es la consecuencia de la desobediencia a Dios? Dios los entregó. Oye, por ahí no es el camino, Pepito. Juanita, por ahí no es el camino. Oye, Pepito, regresa. Y está Dios, regresa. Pero resulta que dice aquí que al final, como Pepito y Juanita están empeñados en hacer su santa voluntad, entonces dice Dios los entrega. Y eso es lo que hablamos la vez pasada, el juicio del abandono. No hay peor juicio que venga de parte de Dios que nos deje hacer nuestra regalada voluntad. Cuando una persona empieza a practicar ya lo que él quiere y no viene y dice, mira, no está tan mal, no, Dios no me castiga, gloria a Dios. No, el asunto es que probablemente Dios ya te abandonó. Y como Sansón, no te has dado cuenta. ¿Por qué?
Porque como tu código de valores ha sido modificado por la cultura y de alguna manera tu conciencia se ha cauterizado, ya no hay sentimientos de culpa en base a la objetividad. Una persona puede ser culpable, pero la culpabilidad, cuando hablamos de la culpabilidad, necesitamos hablar de la culpa objetiva y la culpa subjetiva. Miren, les voy a poner un ejemplo. Llevan ahí al asesino, ¿no? Esos ejemplos que me encantan de los asesinos que ante el juez. Llevan al asesino ante el juez. Y resulta que la evidencia apunta de que él es culpable. ¿Por qué? Porque la prueba de sangre ADN, las huellas dactilares, todo en la escena del crimen dice, él es el culpable. Está el juez y le dice, a ver, Pancho López, ¿cómo usted se declara? No, pues yo me declaro inocente. O sea, ¿te imaginas que una persona se declare inocente? Ahora, el hecho que esa persona se declare inocente no significa que realmente sea inocente de toda culpa. El asunto es de que la evidencia real, los hechos objetivos, la sangre, la huella dactilar apuntan que él es culpable. Pero nosotros necesitamos distinguir entre la culpa real y la culpa subjetiva, porque a los ojos de él es inocente. Pero el hecho de que no se sienta culpable no significa que sea realmente inocente. Y ese es el estado en el que se encuentra ahorita la sociedad. No puede ver que es culpable delante de Dios porque su conciencia está tan cauterizada que ahora ya no siente dolor. ¿Por qué? Porque ahora, según ellos, dicen, bueno, ¿de qué me voy a arrepentir si todo el mundo lo hace? O sea, ¿de qué me voy a arrepentir? Y esa es la idea, de que los niños vayan creciendo en estas escuelas ya del mundo en general, donde los van adoctrinando y les van diciendo que todo es normal, para que en el momento que ellos empiecen a practicar una situación así, no tengan sentimientos de culpa. ¿Por qué? Porque tratan de modificar los valores para que de alguna manera nuestra conciencia no funcione. Por eso el padre de la psicología, se me dio su nombre de este señor, Sigmund Freud, decía que el problema del hombre es la socialización de la conciencia. O sea, el problema que el hombre tiene es que le hace mucho caso a la conciencia. O sea, tiene una culpa porque la conciencia lo está acusando, y el problema de él es que tiene mucha sobresocialización con ella, le hace mucho caso a la conciencia y el hombre debe de callar, no hacerle caso a eso. Fíjate nada más lo aberrante de esta enseñanza. O sea, la conciencia fue puesta de alguna manera como un medio de gracia para no ser tan depravados como pudiéramos llegar a ser. ¿Qué es lo que te impide no hacer mal al vecino? ¿Qué es lo que te impide no tomar lo que no es tuyo? No quitarle la vida a la otra persona. ¿Qué te impide? La conciencia. ¿Por qué? Porque produce culpa. Pero si nosotros cauterizamos la conciencia, quitan el freno de mano y te vas. Y así hay muchos que se han ido. Se están estampando a una velocidad de 250 kilómetros por hora contra un muro de la libertad. Porque dicen, pues a vivir la vida loca como Ricky Martin, ¿no? Y de alguna forma, ¿qué sucede? Se estrellan y ahí es cuando se dan cuenta que bajo han caído. No hace muchos años atrás venía un joven que de alguna forma tenía problemas porque él quería hacer un cambio de sexo, ya tenía ciertas operaciones y después resultó que, bueno, ya después empezó a tomar terapias y él le dijo, no, pues estoy yendo a una iglesia donde hay un pastor y todo, y el terapeuta le dijo, sal corriendo de ahí, dice. No sabes dónde te metiste, sal corriendo de ahí. No, tú disfruta tu vida. Si tú te identificas con eso, si vas en contra de lo que tú sientes ser, eso va a caer frustración a tu vida. Y después de que hizo todas sus operaciones, ya tenía intentos de suicidio. O sea, si eso fuera así como ellos nos lo pintan, ¿por qué hay mucha gente que quiere suicidarse y entra en una depresión tan profunda? Porque esa no es la respuesta. La respuesta no es satisfacer lo que nosotros querramos. La respuesta no se encuentra en nosotros, no se encuentra en lo que tú quieres, lo que tú deseas, se encuentra en lo que Dios quiere para ti. Por eso la identidad, ¿qué significa? La identidad va enfocada en quién soy, pero ahora quién soy en Cristo, no quién es lo que yo quiero o pretendo ser.
ese deseo de buscar lo que yo quiero y pretendo ser, me ha llevado precisamente, o lleva a la humanidad precisamente a un descontrol de saber quién es, ¿no? Y a eso hemos llegado. ¿No han visto esa mujer que anda cabalgando como caballo? O sea, es impresionante las cosas que vemos a nuestro alrededor, cómo se están comiendo la mentira. Y dice el texto aquí, Dios los encarceló porque cambiaron, dice el verso 25, la verdad de Dios, o sea, de lo que Él nos muestra en base a lo que Él, obviamente Él existe, por la mentira, dando y honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Verso 26, por eso otra vez Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ya van 2 veces que dice Dios los entregó. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, o sea, hechos impropios, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Qué es la retribución? El infligir dolor por la desobediencia a lo que Dios ha establecido, ¿no? ¿Cuántos en un momento dado resulta que salieron premiados? ¿No? SIDA. O sea, muchas enfermedades que vienen, ¿por qué? Por un momento de placer, por tratar de disfrutar su vida de una manera rápida y sin darse cuenta que en un momento dado las consecuencias tarde o temprano tuvieron que cosechar. Pero dice ahí el verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, fíjate, a una mente reprobada, rechazada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, o sea, vean a la gran lista, no solamente es a lo que nos estamos enfocando, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. ¿Qué es lo que Dios ha establecido? Juicio. O sea, no solamente para el que practica lo que estamos hablando de la sexualidad de ideología de género, sino a todo aquello que no se conforma a la voluntad de Dios. Entonces, no es el hecho de que niegues que Dios no existe. No hay problema, o sea, no solucionamos en un momento nada el hecho de llegar a pensar, bueno, yo sí creo en Dios. Porque el punto principal es qué tanto obedecemos a ese Dios, qué tanto nos sometemos a ese Dios. Pero como muchas veces, ya fíjense nada más cómo esto regula todo aspecto de la vida, tanto en la vida sexual como en su comportamiento, como en el matrimonio. Él o ella, ambos quieren hacer en su casa como ellos quieren, y el Señor te dice, oye, ¿cuándo te vas a someter a lo que yo te he dicho que hagas? ¿Cuándo te vas a someter a lo que yo digo que eres? Pero el asunto es que vivimos engañados aún como creyentes. Llegamos a pensar que pues no, pues todo pinta bien con el Señor, y no nos damos cuenta que no es el hecho de que tú creas en Dios, es el hecho de que tanto obediencia mostramos a lo que Dios nos está indicando. Porque ¿qué dice Mateo? Creo que es en Lucas también donde menciona sobre todo, hey, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces mi voluntad? Fíjate nada más, pasemos rápidamente a 1 Corintios 6 del 9 al 11. Este texto, 1 Corintios capítulo 6 del 9 al 11, nos habla básicamente de cómo hay solución. Hay una respuesta a la problemática del hombre. O sea, no todo está perdido. O sea, el hecho de que probablemente haya personas que tengan esta situación, nosotros necesitamos ser misericordiosos con ellos. ¿Por qué? Porque sufren dentro de su interior. O sea, si hay una situación en la que hay un sufrimiento interno y nosotros necesitamos llevarlos al consejo de Dios,
para que de alguna manera ellos entiendan y vean cuál es el plan y el divino de Dios, que su identificación no sea el mundo, el patrón del mundo, como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo. No es el mundo el diseño que Dios preparó para que nosotros anduviésemos en él, sino que es Dios el punto de referencia. Y si nosotros perdemos el punto de referencia que es Dios en nuestras vidas, vamos a vivir perdidos respecto a nuestra identidad. Pero hay solución. Vean lo que dice aquí. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y fíjate cómo dice esto. Y esto éramos algunos de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, amén, esto éramos algunos de nosotros. ¿Ven? Nada más hay solución al problema del pecado del hombre. Porque ahí marca una lista y dentro de esa lista dice afeminados y los que se echan con varones, pero también los ladrones y los avaros. ¿Qué implica? Dice el verso 11 que esto erais algunos de ustedes. Éramos algunos de nosotros, lo que implica que hay solución al problema del hombre. ¿Cuál es el problema del hombre? Su pecado. O sea que si hay alguien en esta mañana que por primera vez está escuchando este mensaje, déjame decirte, hay solución. ¿Cuál es? Dios ha dado a su Hijo Jesucristo para que esa ira que decía en Romanos 1:18, que va a venir sobre aquellos que practican todos estos males. Ahora, si tú crees que Jesucristo pagó por ti y que Él llevó en un momento dado tus pecados, te arrepientes, entonces esa vida justa que llevó Jesucristo se te va a atribuir a ti. Y la ira que iba a recaer sobre ti, ahora cayó sobre la persona de Jesucristo. Si tú crees esto y te arrepientes y te vuelves a Dios reconociendo la provisión que Él nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, déjame decirte, hay perdón de los pecados. Y es lo que aquí dice, esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjate, nada más hay solución para el estado y el problema del hombre, que es su pecado. No hay nada que el Señor en un momento dado no pueda perdonar. Pero el momento en el que Dios espera y en el que tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas es esta vida. No esperemos llegar a pensar, bueno, ya cuando ya llega una edad avanzada, cuando ya disfrute todavía un poco más, porque probablemente ni siquiera vas a alcanzar a disfrutar. ¿Por qué? Porque nadie tiene sus días asegurados. No te puedes llegar a pensar y decir, bueno, voy a vivir 5 años más, 10 años más. No, soy joven, ¿no? Yo, un gallo todavía, tengo fuerza para 20 años, 30 años más. Y el Señor se queda, sí. Necio, no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma. Fíjate, Dios en un momento dado ha sido paciente con muchos de los que me están escuchando, esperando que se vuelvan en arrepentimiento. Que nos volvamos a Dios en arrepentimiento. Él no está en un momento dado todavía como ese juez llevándote la condenación. Ahorita está como nuestro abogado. Pero aquel día después de que partamos de esta vida, entonces la Biblia sí dice que Él va a ser nuestro juez. Y en ese día no va a haber oportunidad para arrepentimiento, sino lo único que va a haber oportunidad es para declarar por qué motivo nos va a condenar. Porque dice Apocalipsis 20 que unos libros fueron abiertos y en esos libros están los registros de todas aquellas cosas por las cuales el Señor nos va a decir, apártate a la condenación eterna. Y nosotros lamentablemente muchas veces hemos vivido perdiendo el tiempo.
pensando que mañana será otro día, mañana o al rato, o cuando ya deje de fornicar con mi novia, o cuando ya deje a mi amante, cuando ya deje a la mujer con la que tengo ahí, cuando ya deje de disfrutar a lo mejor a este hombre o a esta mujer, o cuando ya deje de ser esta identidad que yo tengo, cuando muchos piensan así, cuando ya tenga esta casa, este carro, entonces ya me voy a dedicar a Dios. Pero no es cuando nosotros querramos, es cuando el Señor te dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Ese es el llamado de esta mañana, arrepentimiento. Hay solución a la problemática que es el pecado. Despidámonos en oración. Así con tus ojos cerrados en esta mañana, con tus ojos cerrados, probablemente hay alguno que quiera hacer cuentas con el Señor, o alguien que me esté escuchando a través de las redes sociales también. Probablemente haya quien no desee salir de este lugar sin antes arreglar las cosas con Dios. Este es un buen momento para pedirle al Señor que restaure tu vida, para pedirle al Señor que llene ese vacío de tu corazón. Probablemente lo has buscado en botella tras botella, en mujer tras mujer, en hombre tras hombre. Y has tocado puertas equivocadas. Hoy te invito a que toques la puerta del arrepentimiento. El Señor está esperándote a que acudas a Él, a que te pongas a cuentas con Él. Él quiere perdonarte. Dios Padre mandó a su Hijo Jesucristo a pagar por todos nuestros pecados. Lo único que Él demanda es que tú te arrepientas, que creas que en Cristo han sido perdonados tus pecados. Lo que tú no puedes hacer por ti mismo, que es alcanzar el perdón de tus pecados a través de buenas obras, a través de acciones, ahora lo puedes recibir solamente creyendo en que Jesús puede perdonarte y limpiarte de toda maldad. ¿No te gustaría que hoy el Señor limpiara tus vestiduras? ¿No te gustaría que hoy limpiara tu corazón, que hoy restaurara tu vida? ¿No te gustaría que hoy salieras de este lugar con una dirección y un enfoque distinto? ¿Por qué no le dices, Señor, perdóname? Perdóname porque he vivido como yo he querido. Perdóname porque he vivido, Señor, de una manera en rebelión abierta a ti, aún yendo en contra de mi diseño. Perdóname. Perdóname, Señor. Limpia mi corazón. Limpia mi vida. Hay tantas cosas dentro de mí que tienen que ser transformadas, cosas que tú conoces, cosas que nadie más conoce, solo tú. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Ayúdame, Señor. El Señor quiere limpiar tu corazón. El Señor quiere sanar tu vida. Quiere limpiarte de todo pecado. Probablemente has vivido en una falta de obediencia al Señor. ¿Crees en Dios genuinamente? ¿Crees en Él? Pero tu proceder no te ha sometido a sus ordenanzas. Pídele perdón. Reconócelo en esta mañana como el Señor de tu vida. Deja que tome el control de tu vida. Deja a un lado ya el placer que buscas, el deseo, el sentimiento. Eso te va a llevar a la condenación. Te va a llevar al infierno. Las puertas del infierno están abiertas, esperando de par en par consumir
a todo desobediente a los mandamientos de Dios, consumir a todo aquel que ha vivido en rebelión abierta. Pero hoy el Señor te da esa solución a tu problema, que es el pecado. Ven a limpiar tus ropas a través de la sangre de Cristo. Dile: Señor, lávame con tu sangre. Limpia mis pensamientos. Limpia, Señor, mi corazón. Limpia mis manos. Limpia mis pensamientos, Señor. Limpia mis vestiduras. Lávame, Señor. Lávame y seré limpio. Lávame, Señor. Lava mi corazón. Toma mi vida, toma mi ser, haz de mí lo que tú quieras, quiero ser fiel. Toma mi vida, toma mi ser. Hermanos, según la Biblia, ¿cuál es la raíz del problema del hombre, de la maldad del hombre? ¿Es que el hombre nace malo o se hace malo? Solo en la Biblia encontramos la respuesta a esta pregunta, que el hombre va a actuar de acuerdo a lo que él es en su esencia, en su naturaleza. ¿Cuál sería el problema al decir que mi conducta es el resultado de mis circunstancias? Si nosotros le quitamos la responsabilidad de sus acciones a las personas, les estamos enseñando que otros son los responsables de sus desgracias y no ellos. ¿Cómo podríamos sustentarlo con la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a esto que usted nos está diciendo? ¿Qué pasa con aquel comportamiento que es resultado de una enfermedad?